¿Por qué se produce el complejo QRS en un electrocardiograma? Antes de responder esta pregunta hay que recordar que existen puntos de contacto entre el electrocardiógrafo y el paciente, denominados electrodos. Y estos van a registrar, como ya vimos en el video pasado, el sistema cardioverter, si el impulso o el potencial eléctrico se acerca, se aleja de él. Y esto va a graficarlo en el electrocardiograma. Y en cuanto a cómo se ubican estos electrodos, hay que tener en cuenta que también el impulso, como vimos en el video pasado, va de arriba a abajo, pero no solamente esto, también se mueve en este plano, es decir, de adelante o atrás. Y para calcular estos movimientos o para registrarlos, está en este plano, es decir, en el plano frontal, haciendo este corte, también ya denominado coronal. ¿Ya? Por eso existen derivaciones frontales. Y para registrar estos movimientos, justamente en el precordio se ubican aquí unos electrodos. ¿Ya? Esos serían para registrar estos movimientos en el plano transversal. Es decir, en conclusión, como tenemos 12 derivaciones del electrocardiograma, 6 van a ser en miembros, es decir, en extremidades ubicados sus electrodos en el paciente, y a partir de eso se calculan 6 derivaciones. Y también existen otras 6 que se ubican a nivel del precordio, es decir, delante del corazón, y calculan a partir de estos electrodos las derivaciones que serían las del plano transversal, que es de B1 a B6. Dicho esto, hay que tener en cuenta que cada una de ellas, al estar en regiones distintas del paciente, pues no, van a registrar el impulso desde unos enfoques que no son iguales. ¿Ya? Por lo tanto, van a estar cada una destinadas a registrar la actividad en una región específica del corazón, tal y como vemos en la imagen. Ahí están las áreas o las caras del corazón que registran estas derivaciones, pues, ¿no? Y ahora que ya hemos hecho un pequeño repaso de aquello, ya podemos entender cómo se va a producir el complejo QRS. Vamos a escribir las derivaciones que se ubican a la izquierda y a la derecha. En la izquierda vamos a registrar aquí escribir una que de los miembros, que es ABR, y dos que son precordiales, B1 y B2. Esto está a nivel de derecho del corazón, por así llamarlo. Registrando la cara lateral alta del ventrículo izquierdo, va a estar B1 y ABL, son de miembros estas. Mientras que en la cara lateral baja va a estar B5 y B6. B5 y B6. Sabemos que el impulso principal se dirige así, pues, ¿no? De esta forma. Por eso pongo unas del lado derecho y otras del lado izquierdo, como para tener en cuenta. Ahora, ¿qué va a registrar cada una de ellas? Como el complejo QRS se da por la despolarización de ambos ventrículos, vamos a graficar los vectores de polarización. Antes de esto, como cada derivación, me gusta esta imagen, que es de este libro, ya que ejemplifica como cada derivación hace como si fuera una cámara y registra el potencial de acción, el frente de despolarización, según si se aleja, si se acerca a ella o si pasa paralelo. Vamos a ver estos tres casos en específico. Si una derivación, bueno, en general un impulso se lo grafica de esta forma, como una flecha. ¿Qué tan grande es la flecha? Por así llamarlo, se le dice la magnitud. Pues no, si es una magnitud pequeña, registra una deflexión pequeña. Si es grande, igualmente una deflexión grande. Si se acerca a la derivación, va a ser una deflexión positiva. Por lo tanto, la cabeza de la flecha se dice que es de esta carga. Mientras que la cola de la flecha va a ser negativa. Si se aleja de una derivación, va a registrar una onda negativa. Por lo tanto, aquí vamos a tener que si en una derivación registra que el impulso se está acercando, va a ser una deflexión positiva. Eso se llama una onda positiva. Si se está alejando, pues va a ser una onda, en cambio, negativa. Pero ¿qué pasaría si ni uno ni lo otro, sino que pasa paralelo a esta? Si pasa paralelo, pues en un inicio pareciese que se acercara a ella y en otro inicio, después como si se alejara. Es decir, que hace esto, una onda isodifásica, ¿ya? Eso cuando es paralelo. Tenemos entonces, primer caso, si se acerca el impulso hacia la derivación, 2, si se aleja, en cambio registra algo negativo, y 3, registra una onda isodifásica si pasa paralelo a esta última. Teniendo en cuenta esto, ahora vamos a ver cómo se produce el complejo QRS ya. Existen 3 frentes de despolarización. El primero, como estamos en los ventrículos, son 3, pues, ¿no? Por el complejo QRS. El primero se ubica en el septo, por lo tanto se le denomina vector septal, y el primero que lo inicia viene desde la señal desde el lado izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo toma la iniciativa, hace esto. Hace en esta forma el vector, pues, ¿no? Es un vector pequeño y de esta dirección. Ese es el primer vector o vector septal. ¿Qué va a registrar las derivaciones izquierdas? Se está alejando, ¿verdad? De esos 3 casos, ¿cuál sería la respuesta que habríamos que graficarlo como un trazado electrocardiográfico? Exacto, una deflexión negativa. Como es pequeña, pues hacemos una deflexión negativa. Pequeña, que iría así. La primera onda del complejo QRS que antecede a la onda R se denomina onda Q. La pongo en minúscula porque es pequeña. Pero ¿qué va a registrar? Las derivaciones derechas. En cambio, las derivaciones derechas va a registrar que se está acercando hacia ellas. Por lo tanto, va a ser una onda positiva y pequeña, porque el vector es pequeño. A eso se le llama onda R. La pongo en minúscula porque es un vector pequeño.
Ese fue el primer vector de despolarización. El segundo es el vector principal. Este vector principal tiene esta dirección. Como es representado por la despolarización simultánea de ambos ventrículos, es decir, que está tanto el derecho y el izquierdo. Pero ¿cuál vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver solo el del izquierdo. ¿Por qué? Porque recordemos que tenía mayor grosor y porque soporta mayor presión en la cámara izquierda, el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a tener esta dirección, el segundo vector. Se le denomina este vector, como es el más grande de los tres, se le denomina vector principal. Ese es el segundo vector, vector principal. ¿Qué representa? La despolarización simultánea de ambos ventrículos, pero predomina el ventrículo izquierdo. Por eso la dirección y tiene una gran magnitud de ese vector. Entonces, ¿qué va a pasar con las derivaciones izquierdas? Exacto, van a registrar que se están acercando a ellas. Por lo tanto, va a ser una deflexión positiva. Y como el vector tiene gran magnitud, muy bien, va a ser una deflexión grande. Y ahora lo pongo con mayúscula porque es grande. Y la primera onda, bueno, la onda positiva en el complejo QRS es la R. Con mayúscula porque es un vector grande. ¿Y qué va a registrar en cambio en derivaciones derechas? Que se está alejando, ¿verdad? Por lo tanto va a ser una deflexión negativa. Pero tiene gran magnitud el vector. Por lo tanto va a ser una negativa pero grande. ¿Ya? Y eso va a ser la S. La S porque es la onda negativa. Como no está antes de la onda R, no es Q. Como está después de la onda R, se llama S. Y la pongo en mayúscula porque el vector es grande, pues, ¿no? Eso fue el segundo vector. El tercer vector tiene esta dirección. Esto fue una parte del septo, no se despolarizó todo. El septo interventricular luego se despolariza y en esta dirección. Y forma el tercer vector, junto con la despolarización de las bases o la región posterobasal de ambos ventrículos. Y tiene esta dirección. Ese es el tercer vector, o vector basal también le denomina. Esto, ¿qué va a captar en cada derivación? Pues no, las derivaciones izquierdas que registran que se está alejando de ellas. Por lo tanto hace una S, pero no es tan grande, es pequeño. Así que iría algo así. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las derivaciones derechas? Captan que se acercan hacia él. Así que va a ser una onda positiva. Y como no es tan grande el vector, pues va a ser de algo así. ¿Ya? Pero como ya tenemos una onda positiva, es una R, ¿no? Pero como ya hay otra, se le pone R', como para diferenciarlo. Así que esto fue el complejo QRS. Ahora sí podemos ponerle nombre a esta onda negativa que está acá, pues, ¿no? Del tercer vector. Y ahí tenemos en derivaciones izquierdas que se registró el complejo QRS en las izquierdas, mientras que en las derechas se registró un RSR', de esta forma, ¿ya? Y esto normalmente, como es de forma simultánea ambos ventrículos, tiene una duración en promedio de 0.10 segundos, hasta 0.10 segundos, ¿ya? Así que citado algo más, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hubo una despolarización simultánea de ambos ventrículos. Uno se retrasó, puede ser por problemas de conducción, ¿ya? Y les adelanto que este tema del próximo video, eso es introducción de bloqueos de rama.